Y precisamente a este movimiento se han integrado factores de la clase media, empresarios, intelectuales y, ¿por qué no?, artistas de televisión. Y uno de ellos lo tenemos sentado en este momento en nuestro set. Así es, se trata de Roberto Mesuti, él es presidente de la Casa del Artista. Lo vimos allí a las puertas del Consejo Nacional Electoral cuando fueron a entregarse los estatutos de este movimiento, que va a contar con una tarjeta el 22 de abril para la elección presidencial, apostando pues a la candidatura de Nicolás Maduro. Bienvenido, Roberto Mesuti. Primero que nada, Boris, y tú, mi querida Tatiana, gracias una vez más por la invitación. Aproveché de saludar a nuestro ex canciller Roy Chatterton, que siempre es un placer y un orgullo saludarle, y agradezco públicamente su terquedad, esa terquedad aunada a la terquedad de nuestro presidente pueblo Nicolás Maduro Moro, quien luego de más de 400 llamados al diálogo, pues Venezuela y el mundo han sido testigos de esa parte de los venezolanos, esa cara fea de los venezolanos sin palabras, de esos venezolanos que no queremos en Venezuela, de esos venezolanos que no cumplen con los acuerdos, sino que van en desagravio más bien de todo un pueblo. Como ustedes bien lo dijeron al principio, se acaba de lanzar apenas 7 de febrero el movimiento de movimientos, un poderoso movimiento llamado Somos Venezuela, donde se agrupan 24 sectores de la vida pública nacional, donde estamos pretendiendo la convergencia de que todos y cada uno de los sectores hagan vida allí, hagan sus propuestas allí y por supuesto poder construir entre todos ese segundo plan de la patria 2019-2025. Un movimiento que no es un partido político como han tratado de hacerlo ver. Recordemos que nuestro gran partido es el Partido Socialista Unido de Venezuela, el más grande de Latinoamérica y el más, creo, amalgamado, con más conexión en el pueblo. Este movimiento, como lo ha denominado nuestro presidente pueblo Nicolás Maduro Moro, el movimiento de movimiento, un poderoso movimiento que recoge el sentir nacional, que más allá de una militancia política, que más allá de que podamos tener un punto de encuentro en común con nuestras ideologías, seguramente lo tendremos con el encuentro que es Venezuela. Y ese punto de encuentro es el que nos tiene que llamar a la reflexión, a la unión y a entender que más allá de que usted puede estar de acuerdo o no conmigo en mi manera de pensar ideológicamente, Venezuela merece nuestra capacidad de entendimiento, nuestra capacidad de diálogo, nuestra capacidad de comprender que cada uno de nosotros es necesario para construir esa Venezuela grande, potencia, donde nos permita convivir de manera pacífica. Ustedes le preguntaban a nuestro querido invitado Roy Chatterton qué se juega el 22 de abril. Yo me atrevería a decir que se juega la vida o la muerte, y no me quedo corto en decirlo. Ya los factores de poder de la extrema derecha fascista, cuando han sentido que tienen el poder allí coqueteando en sus manos, han salido como locos a desconocer a todo un pueblo. Nosotros los chavistas hemos demostrado que con nosotros ellos pueden convivir, pueden trabajar, pueden vivir. Nosotros con ellos no. Este movimiento Somos Venezuela, en esa palabra engloba precisamente el sentir patrio, el sentir nacionalista que todos y cada uno debemos tener, más allá de si somos o no chavistas. Esa tarjeta de Somos Venezuela, al distinguirse como movimiento y no un partido político el 22 de abril, aspira a aglutinar a venezolanos y venezolanas que no militan en el PSUV. Precisamente, un poco, ¿cuáles son los retos en este sentido que ustedes se están trazando? Precisamente ese es uno de nuestros principales objetivos, que aquellos que no militan en partidos políticos, que aquellos que tal vez no son militantes de un partido X o un partido Y, puedan sentirse identificados con un movimiento que recoge un sentir nacional, un movimiento que estamos llamando a los patriotas. ¿Quiénes son los patriotas? Los que aman a la patria, los que aman a su país. Y yo creo que aquí en esta Venezuela que todos queremos hay más patriotas que los que no los hay. Entonces el movimiento Somos Venezuela se va a convertir en una alternativa política de un gran movimiento sociocultural y político, donde usted, sin ser militante de un partido político ni estar inscrito, puede tener esa opción en esa tarjeta que va a sumar no solo votos a la revolución bolivariana, sino que va a sumar voluntades para seguir viviendo en un clima de paz.
Bien lo decía nuestro presidente Nicolás Maduro en el lanzamiento en el Parque Miranda. Nosotros juramos, prometimos, dennos la constituyente y tendremos la paz. Confíen una vez más en un proceso incluyente, inclusivo, solidario, humano y lograremos esa prosperidad económica que lamentablemente no hemos podido lograr, no por la ineficiencia de un gobierno como lo han querido hacer ver la contrarrevolución, sino por el saboteo constante en más de 18 años, donde no les ha importado los intereses de la patria, sino los intereses personales de unos pocos, que aun cuando se hacen llamar venezolanos, se atreven a sentarse, no una mesa de diálogo con nosotros los venezolanos de buena voluntad, sino una mesa de diálogo desde allá del imperio norteamericano, donde reciben órdenes, y esas órdenes van en detrimento de todo un pueblo. Y hoy, que es la gran noticia y por eso estamos alegres, los venezolanos ya lo hemos demostrado en las últimas 3 ocasiones. Fuimos a la convocatoria a la constituyente y contundentemente dijimos sí. Fuimos a la convocatoria para elegir a los gobernadores y contundentemente dijimos que sí. Fuimos a lo de los alcaldes y dijimos lo mismo. Se presenta un escenario que para nadie es un secreto. Van a ir ellos a competir sanamente, democráticamente, ante un pueblo, ellos que se han jactado de decir que son las mayorías, y van a permitir que sea el pueblo quien elige una vez más, o van a abandonar ese terreno democrático. Si lo abandonan, también estamos preparados para ese escenario, donde contundentemente, una vez más, las mayorías del pueblo de Venezuela saldremos y le diremos al mundo que aquí queremos vivir en libertad, en soberanía, en paz y en una democracia verdadera, que está regida por una constitución que además que fue aprobada en 1999, hoy tenemos otra oportunidad histórica de fortalecer, de hacerla mejor y de blindar todos los logros en revolución. Es un hecho científicamente comprobado luego de lo que pasó en la mesa de diálogo. La actual dirigencia de la oposición no sirve para nada. Y eso no lo dice Boris Castellanos, sino la gente que le escribe al tuit de María Corina Machado, la gente que le escribe al Twitter de Julio Borges y la gente que le escribe a las redes sociales de la oposición. Es bochornoso. Existe mucho desencanto dentro de las filas de la oposición, y no con el gobierno, que es su enemigo natural o su rival natural, sino con su propia dirigencia, ya que la oposición es muy heterogénea y obviamente quienes están ahorita dominando la recaudación de dólares, apoyos y todas estas cosas no son muy populares ahorita dentro de las bases de la oposición. Y ahí viene la pregunta, Roberto, no me vayas a interrumpir, por favor, que ya te estoy viendo las ganas. ¿Aceptará el movimiento Somos Venezuela a opositores? Porque un opositor debería unirse a Somos Venezuela. Mira, respóndemelo, por favor. Primero y principal, en Somos Venezuela yo creo que no hay opositores. Somos Venezuela, somos Venezuela. Si usted se considera venezolano, si usted se considera un patriota, si usted se considera amante de este bello país, usted no tiene por qué sentirse de ninguna manera excluido de pertenecer o de querer pertenecer a un movimiento que lo único que le permite a usted es expresarse, es proponer, es opinar. ¿Quién puede estar en desacuerdo con eso? Es bochornoso y cuando me dijiste que te iba a interrumpir, no era interrumpirte, era decirte que es bochornoso para un país, para nosotros los venezolanos, no tener una dirigencia opositora seria que nos obligue a nosotros como gobierno a hacerlo mejor, que nos obligue ante el mundo a nosotros poder dirimir nuestras diferencias sentados en una mesa como personas inteligentes que somos. Es bochornoso que a estas alturas exista el JB de los imperios, como el señor Julio Borges, que no, sin tener criterio alguno, recibe órdenes, aun cuando esas órdenes signifiquen que el pueblo pase hambre y pase dificultades. Yo estoy convencido que más allá de los partidos políticos era necesario conglomerar a todos los movimientos sociales en un poderoso movimiento. Ese poderoso movimiento llamado Somos Venezuela. Mira, una Venezuela que no está hecha por desiguales, sino más bien por iguales, por los iguales que queremos al país. Sí. Mira, hay un dicho que dice que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma tiene que ir a la montaña. Somos ¿cierto? Venezuela. ¿Cómo es que ustedes van a ir por esas venezolanas y venezolanos confundidos, decepcionados de lo que en algún momento en quienes ellos confiaron, ¿no? Es así, ¿Tienen 24 planteado un sectores. despliegue? Cuéntame cómo están trabajando en ese sentido. Los sectores discapacitados, profesionales y técnicos, cultores, los trabajadores de la cultura.
los artistas, como tú bien lo dijiste. Pero ustedes se van a desplegar, ¿tienen algún cronograma de Todos trabajo? los constituyentes, la Unión Cívico-Militar, ¿el plan cuál es? Recorrer una vez más el territorio nacional. ¿Para qué? Para escuchar. Si este gobierno se ha caracterizado en algo, es en escuchar para poder dar respuesta. Y ese escuchar nos ha llevado a la serie de propuestas que hoy en día se han debatido en la Asamblea Nacional Constituyente y que hoy en día han derivado, por ejemplo, en una fortalecida Asamblea Nacional Constituyente y en un fortalecido, incipiente y naciente movimiento como lo es Somos Venezuela. Estoy escuchando a Roberto Messuti en Del Tamacuro. Estoy escuchando a Roberto Messuti en el Estado Bolívar. Estoy escuchando a Roberto Messuti en Petare, en Catia, en Zulia, en Miranda, en Nueva Esparta. Y digo, bueno, quiero estar en Somos Venezuela. Claro. Quiero estar en el movimiento Somos Venezuela. ¿Qué debo hacer? Bueno, primero que nada, levantar la mano. Aquí estoy yo quiero pertenecer al movimiento Somos Venezuela. Por eso es que el despliegue por todo el territorio nacional. En todo el territorio nacional usted va a encontrar dónde poder acercarse para usted poder ser parte del movimiento Somos Venezuela. Como dice muy bien, querida Tatiana Villegas, sí. La montaña no va a Mahoma, pues nosotros iremos a los sitios. Hay gente que de repente está desmotivada, hay gente que puede estar brava con el chavismo, hay gente que de pronto siente que en alguna manera le hemos fallado o no le hemos oportunamente resuelto sus problemas. Pero lo que sí debe tener la seguridad y el convencimiento absoluto es que el camino más cercano al cristianismo y a resolver los problemas en paz y en democracia es el que te ofrece la revolución bolivariana. Para nadie es un secreto que cuando han tenido el poder o han creído tener el poder cercano, la violencia se apodera de ellos. Los ojos se les transforman y su actitud es totalmente distinta a la de una persona normal. La revolución bolivariana, a pesar de los ataques constantes, internos y externos, todos los días abre una puerta nueva para que usted pueda participar. Y cuando digo puertas nuevas para participar, ¿qué puerta más grande y qué puerta más nueva para participar que Somos Venezuela? Que recoge el sentimiento de todo un pueblo y de toda una nación y donde nadie está excluido. Mira, Roberto, ya tenemos que terminar la entrevista, pero desde la visión del movimiento Somos Venezuela, ¿conviene ir el 22 de abril solos? ¿Conviene ir con la competición de la oposición, con un contrincante que nos permita medirnos con todas las de la ley? Mientras más participación, más democracia. Nuestro gobierno bolivariano está cansado y no se cansará, mejor dicho, en seguir llamando a la participación, en seguir llamando a la competencia sana, en seguir llamando a reconocer los caminos democráticos legales constituidos en nuestro país. Ya basta de irse por los caminos verdes. Recordemos que aquí hay un plan establecido desde hace 18 años, no es desde ahorita, nos quieren tumbar hace 18 años. Y el plan no es ir a elecciones por parte de ellos, el plan es desconocer nuestro gobierno para montarse por otra vía, por otro camino y poder entregar nuestra riqueza al imperio norteamericano. Hay un convenio muy claro, señoras y señores. Ustedes lo financiamos, a ustedes como dirigencia opositora política, me tumban a los chavistas, nosotros los ponemos en el poder político y ustedes nos entregan las riquezas. Ese es el plan que tienen y nosotros el plan que tenemos es defender hasta con nuestra vida las riquezas que Dios y la providencia puso en esta bella sagrada tierra llamada Venezuela. Bien, ustedes lo escucharon, Roberto Messuti, que con ánimo, energía y prácticamente electricidad nos ha transmitido el sentir de Somos Venezuela y se está riendo en este momento. Enfóquenlo, por favor. Llegamos al final de esta entrevista, pero ahora Tatiana Villegas nos va a decir algo muy importante. Sí, que vamos a la pausa, que usted no se puede retirar, que hay información vinculada con los carnavales. Y así que en unos minutos volveremos a través de la pantalla venezolana de televisión. Ya venimos, amigos.